Un placer de estar acá nuevamente, gracias por invitarme y estar presentando frente a tan distinguidas visitas. Bueno, vamos a partir. Odinofagias que matan. La odinofagia es un motivo de consulta bastante habitual en el servicio de urgencia, donde habitualmente uno cuando entra a la beca no le gusta mucho ver este tipo de patología. Es una patología banal, que sí, una odinofagia, que aburrido tener que ir a ver eso, pero en realidad es todo un desafío ver este tipo de patología. Ya cuando nosotros vamos creciendo en la especialidad, nos vamos dando cuenta de que el secreto de la medicina de urgencia está en este tipo de pacientes. ¿Sí? Porque en un paciente que viene partido por la mitad, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero si no, el índice de sospecha es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de 5 patologías que probablemente no son tan habituales, pero que sí requieren, si las vemos, y requieren un alto índice de sospecha. Vamos a hablar de síndrome de Lemierre como unas palabras, como un caso que tuvimos hace un tiempo atrás, que lamentablemente tuvo un final no como hubiésemos querido, absceso retrofaríngeo, difteria, que últimamente se han visto algunos reportes, angina de Ludwig y epiglotitis, en diferente orden. ¿Ya? No tengo conflicto de interés, ya que vamos a hablar de cosas que matan, una muy buena película, se los recomiendo. Bueno, el síndrome de Lemierre, como pueden ver, esta imagen la tomamos en febrero del 2018, un paciente que consultó en el servicio de urgencia donde yo trabajo, que llegó evidentemente choqueado, mal perfundido distal, Modeling Score de 5, ya hipotenso, y no sabíamos cuál era el foco de este paciente, hasta que nos dimos cuenta que tenía un aumento de volumen cervical, que acá en el escáner, en el informe del escáner podemos ver que tiene un absceso periamigdalino asociado a mucho edema, tiene aire en lugares donde no debe haber aire y tiene una obstrucción parcial de la vena yugular. Todo esto confluye en un síndrome que se llama síndrome de Lemierre, que es una trombosis séptica o una tromboflebitis séptica de la vena yugular. ¿Ya? Y es una infección que tiene un 4 o un 18% de mortalidad. ¿Ya? Una complicación habitual, poco habitual, secundaria a infecciones de la boca. ¿Ya? Aunque estas estén bien tratadas, igual se puede generar esta complicación. Y está dada por el Fusum Bacterium necrophurum, que acá podemos ver que está sonriendo, ¿sí? Y saludando. También quiso hacerse presente. Un gram negativo anaerobio propio de la flora de la boca. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos sospecharlo siempre en un paciente que ingrese, ya sea cual sea la condición de este paciente, porque no es más prevalente en diabéticos y en inmunosuprimidos. Debemos sospecharlo siempre en un paciente que tenga odinofagia, que vamos a ver que los síntomas son iguales en todas las patologías. Odinofagia, dolor cervical intenso, puede tener aumento de volumen, ¿ya? y dolor en el ángulo de la mandíbula, la palpación. Pudiera tener parálisis de algunos músculos de la cara y obviamente, como es una trombosis de la vena yugular, tiende a embolizar y el pulmón es el lugar más habitual. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico tiene que tener un alto índice de sospecha, ya que no vamos a ver al paciente o no nos vamos a dar cuenta, no vamos a hacer el análisis, porque no es una patología habitual hasta que el paciente esté o profundamente choqueado, como nos pasó a nosotros, o antes y podamos hacer algo por él. ¿Sí? Un paciente que tiene un aumento de volumen, dolor cervical, odinofagia y algún antecedente de una infección previa, debemos sospecharlo y pedir un escáner de cuello o una ecografía Doppler donde vamos a ver la trombosis de la vena yugular. ¿Sí? Los hemocultivos, obviamente, buscando a algún agente, interconsulta el equipo quirúrgico y rápidamente, como en todas las infecciones graves, sin esperar el resultado del cultivo, ni mucho menos, iniciar los antibióticos y darle soporte a este paciente o reanimación. ¿Ok? Absceso retrofaríngeo. Este otro caso que vimos en el hospital donde trabajo yo, este es un caso que vimos en el 2016, en octubre, que
yo estaba mirando a los becados hacer el procedimiento, estaba asistiéndolos y no podían intubar al paciente. Era un paciente obeso, 1,80 m, grandote, que llegó por compromiso de conciencia cualitativo. Y conforme estuvo en el servicio se fue comprometiendo de conciencia, ¿sí? Hasta que su nivel de conciencia fue tal que hubo que proceder a manejar la vía aérea. Cuando estábamos ahí, en ese procedimiento, el paciente relajado, sedado y relajado, la becada hizo la anicoscopía, perfecto, y el tubo no pasaba. No pasaba, el paciente empezó un poco a desaturar, y yo me metí, hice una maniobra de rotación, y entró el tubo, y saltó un contenido amarillo desde la boca. Ya teníamos el diagnóstico. Y ahí podemos ver cómo se curva el tubo en relación al absceso, ¿sí? Entonces, no es tan extraño. Importante considerar en el absceso retrofaringio las relaciones anatómicas, ya que estos rápidamente pueden drenar hacia mediastino y generar una mediastinitis que es un poquito así más grave que un absceso retrofaringio, ¿cierto? Es más común en los niños que en los adultos, pero en los niños es secundario una inflamación o una infección de los ganglios de la zona de la retrofaringe, ¿sí? En los adultos está asociado a traumas, a lesiones dentales o al consumo de crack o pasta base, por lesiones directas, ¿sí? Generalmente es polimicrobiano con gérmenes de la boca y como ven nuevamente el dolor faringio, la fiebre, la tortícolis, ya el trismus están presentes en esta patología. Evaluar el manejo precoz de la vía aérea. Acá hay que tener un alto índice de sospecha, ya que la literatura dice que debemos palpar la retrofaringe, ¿sí? Yo no sé si alguien se ha palpado la retrofaringe, yo ayer intenté hacerlo y es muy complejo, ¿sí? Es muy, muy complejo, de hecho me dio asco. Es muy temprano, así que no voy a seguir. Entonces, es importante el manejo, la sospecha, realizar un escáner de cuello con contraste para ver el absceso, manejo precoz de la vía aérea, interconsulta al equipo quirúrgico para ver si es necesario drenar, extender nuestras imágenes buscando otras complicaciones y antibióticos precoces, y en este caso es fundamental no olvidar los gérmenes anaerobios, ¿sí? Como ya habían visto antes, se pasó una diapo como un spoiler, vamos a hablar de epiglottitis. La epiglottitis hasta hace un tiempo atrás o por mucho tiempo fue considerada una enfermedad de niños, ¿sí? Y no es así, no es una enfermedad de niños. De hecho, la relación entre adultos y niños es de un adulto por cada 0,4 niños en gran parte de la historia de la humanidad. Solo entre el 80 y el 90, en la aparición de la vacuna contra la hemófilos, hubo este cambio de relación, pero ya ha ido cada vez más normalizándose. Entonces, es una patología que vemos nosotros y debemos sospecharla. Es una celulitis de todas las estructuras, a diferencia de la patología del niño, que tiende a inflamarse solo la glotis. En el adulto es una celulitis de todas las estructuras que pudiera incluso comprometer el piso de la lengua. ¿Ya? Está generada, como ya sabemos, por Haemophilus influenzae, por estreptococo y otros gérmenes, incluso puede ser viral. ¿Ya? En el adulto, la característica, a diferencia de la patología del niño, es que la evolución de la enfermedad es más pausada, es más lenta, a diferencia de la patología del niño, que es de rápida instalación y en 3 horas ya podemos tener un niño con una obstrucción franca de la vía aérea y que fracase la ventilación, ¿sí? Entonces, progresión lenta, una vez más, disfagia, fiebre, cambio en el tono de la voz en el adulto, dificultad para manejo de secreciones y la tos es muy poco habitual. Y bueno, para muestra un botón, George Washington murió de una epiglottitis, así que es de los adultos y por mucho tiempo ha sido de los adultos, ¿sí? Entonces, hay algo sospechoso nuevamente en esto. Es un paciente que tenemos que sospecharlo. En el adulto, la radiografía de cuello sirve muy poco, prácticamente no sirve, ¿ya? Tiende a dar falsos positivos
y no es un examen no es el examen de elección, ¿ya? Es más bien la sospecha lo más importante. La laringoscopía indirecta en el adulto es posible. En el niño, por ningún motivo, tiende a hacer fracasar la vía aérea si manipulamos a un niño haciendo una laringoscopía indirecta. Además, por lo incómodo que es. No lo hagan. En el adulto sí lo podemos hacer, ¿ya? En el escáner, idealmente, para poder hacer un escáner de cuello con contraste, tenemos que acostar a nuestro paciente. Y al acostarlo es posible que se obstruya y no podamos hacer el procedimiento, por tanto, se recomienda el escáner, es un muy buen examen, pero después de que hayamos manipulado la vía aérea. La adrenalina nebulizada solo nos da un tiempo, ¿sí? Solo nos permite un lapsus de tiempo para poder hacer cosas, ¿ya? Manejo de la vía aérea, inicio precoz de antibióticos y soporte, una vez más, para este paciente. Angina de Ludwig, mortalidad hasta el 50% si no la tratamos, tratada en forma correcta, disminuiría hasta un 8,5% la mortalidad. Infección de partes blandas, de los espacios submentonianos, sublingual, submandibular, asociado principalmente a mala higiene dental, ¿sí? Lo más común es el estreptococo, seguido el Staphylococcus aureus o epidermidis y el bacteroide en los casos de patología de germen anaerobio. ¿Sí? Habitualmente es más común en los hombres. ¿Ya? Perdón. Si los síntomas principales, como ya habíamos dicho anteriormente, son dolor en el piso de la boca, disfonía, disfagia, aumento de volumen, dificultad para manejar las secreciones y fiebre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con un alto índice de sospecha, porque el paciente puede tener barba, cuello corto, y tener aumento de volumen y pasar desapercibido. Le va a doler, va a tener dolor, así que debemos palparlo. Dentro del diagnóstico diferencial, no solo tenemos que quedarnos con la patología de tiroides, sino podemos tener esta patología a la palpación y que genere dolor cervical, ¿cierto? O sea, radiografía de cuello, poco útil, nos podría mostrar al desplazamiento de algunas estructuras, no tiene mucho sentido. El ultrasonido no sirve de mucho, podemos ver colecciones, podemos ver aire en lugares donde no tiene que haber nada. Nuevamente, ojo con el TAC. Todos los reportes y la literatura en relación a esta patología recomiendan que si vamos a manejar la vía aérea, esta sea en un setting muy, muy protegido, eventualmente con alguien que tenga la expertise para poder hacer una vía aérea quirúrgica, que ya es difícil por el desplazamiento de las estructuras, por las colecciones en esta zona. ¿Sí? Inicio precoz de antibióticos, rápido desfoque y cobertura de anaerobios más el soporte. Difteria, para ir terminando, es una enfermedad hasta hace tiempo erradicada. Los últimos reportes en Chile son de 1986, es producida por el Corynebacterium diphtheriae, ya que es el agente causal, y se asocia principalmente a lugares con bajas condiciones socioeconómicas o de higiene, ¿ya? Entonces, ha tenido una reaparición en el contexto de la disminución de la inmunidad por estos grupos antivacunas, ¿ya? Su principal molestia es la odinofagia. Al examen vamos a ver una placa blanquecina que no penetra las estructuras, sino que se adhiere a la mucosa y que podemos desprenderla. Esta placa, conforme va desarrollándose la enfermedad, va penetrando hacia la vía aérea inferior y va a generar insuficiencia respiratoria. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es, al momento de manipular la vía aérea, tratar de hacer retiro mecánico de estas placas, ¿sí? El daño de otros órganos está dado principalmente por una endotoxina que afecta principalmente corazón, riñón y sistema nervioso central. La muerte está dada por insuficiencia respiratoria y por afecciones miocárdicas, ¿sí? Entonces, una vez más, índice de sospecha es raro en Chile, no tenemos casos registrados desde el 86, donde ustedes crean, no, yo era un niño, por tanto no he visto ni una nunca. Manejo la vía aérea, extracción mecánica, rápidamente evaluar el equipo quirúrgico, probablemente por la acumulación de
de esta membrana en las estructuras inferiores del pulmón, pudiéramos tener algunas dificultades al momento de ventilarla. No obstante, deberíamos igual mantener una ventilación protectora e interconsultar con el equipo de intensivo, ¿sí? Inicio precoz de antibiótico, soporte para poder continuar con el manejo de este paciente. Y obviamente un alto índice de sospecha. Entonces, para ir terminando, noviembre del 2019, los dejo todos invitados. Un gusto ver a tanta gente que esté apasionada por esta especialidad. Al primer Congreso de Medicina de Urgencia se cumplen 25 años de nuestra especialidad en Chile. ¿Sí? Ahí está el mail, el Twitter y todas esas cosas por si alguien lo quiere o no, da lo mismo. ¿Sí? Pero siempre me han dicho que tengo que poner esas cosas, pero bueno, ahí están. ¿Sí? Lo importante es lo de arriba. Ya, muchas gracias.